Comenzar. Bien, entonces, buenos días de nuevo. Fíjense, hay una de las advertencias que hace Jesucristo en Mateo 24, es que iban a surgir falsos cristos, falsos maestros, ¿verdad? Antes de volver a hacer una lectura comentada, vamos a orar. Oramos. Amantísimo Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad y la bendición de traer tu palabra a esta congregación en esta mañana. Gracias por el privilegio de poder abrir tu santa palabra, para que por medio de ella tú nos reveles tu voluntad, cuál es el designio y cuáles son las cadenas de acontecimientos o eventos finales que han de dar al traste o completar con la venida de Cristo a la tierra. Ilumínanos, oh Dios, y recibe nuestra adoración en este día. Amén. Bueno, fíjense, ustedes seguro han visto una doctrina que anda por ahí que se refiere al rapto secreto. Esa doctrina tuvo un origen, pero no tuvo tanta plenitud. En 1830, ni siquiera el adventismo como tal, en 1844, había comenzado. ¿En qué consiste? En dividir la venida de Jesucristo en dos eventos. Un rapto, que es una palabra que no está en la Biblia, porque raptar es como tú secuestras algo. La diferencia jurídica entre rapto y secuestro es que se pida un rescate. Entonces, algo que tú raptas es de manera violenta, sorpresiva, inesperada. Entonces, por eso se han inventado, basándose en un texto bíblico. Y recuerden que de un texto no se debe ni se puede construir toda una doctrina. Y le traigo como advertencia que esa doctrina que comienza en 1830 por un norteamericano, pues logró más alcance a partir de un libro de dos norteamericanos, Tim LaHaye, que se escribe LaHaye con H-A-Y-E, y el otro se llama Jim Jerkins. El libro se llama Left Behind, o sea, dejados atrás. Left Behind, dejados atrás. Es el libro que se hizo un bestseller, se vendió mucho, porque todo lo que viene de Estados Unidos y todo lo que es novedoso atrae mucha gente. En el Evangelio eterno de Jesucristo no hay nada que inventar. Repito, en el Evangelio eterno de Jesucristo no hay nada que inventar, ni estamos esperando nada nuevo. Ahora, los hermanos y las personas que se dejan arrastrar por lo novedoso, porque hasta un producto viejo le ponen en su estrategia de marketing, le ponen nuevo, y es viejísimo. Hasta vi yo un anuncio del famoso Royal, que tiene un hombre con martillo en Hammer, un hombre con martillo dice nuevo, pero eso es viejísimo. Yo creo que tenía todos los dientes de leche cuando yo veía a mi abuela usando ese producto. Pero si le ponen nuevo o nueva, o le cambian la cara al producto, ya la gente queda atrapada y cree en que porque es nuevo es bueno. Ustedes sabían una noticia que les traigo, que lo nuevo no necesariamente es bueno ni mejor que lo viejo. Lo nuevo no es necesariamente mejor que lo viejo. ¿Por qué? Porque lo nuevo no ha sido probado todavía por el paso del tiempo. Usted le compra un juego de goma a su vehículo, y yo siempre recomiendo que se cambien las 4 gomas, aunque a veces la olla que uno tiene no le permite comprar las 4 gomas. Y compra 4 gomas que tienen 4 historias, 4 biografías diferentes. ¿Ustedes se han fijado? Una andaba en un N20, otra en un Sonata,
uno en Toyota Hilux y otra en un Nissan. Una se movía en Corea, otra se movía en Vengan-a-Ver de Duvergé, una en Santiago y otra en Mora. Tienen 4 biografías diferentes, tienen el mismo tamaño en las gomas, la misma especificación y se van a mover en un solo vehículo. Entonces la goma que es de Corea no se va a entender con la del Cibao, hablándole con la I. La de Vengan-a-Ver de Duvergé no se va a entender con la otra porque le va a hablar con la R sureña. Entonces, ¿qué ha pasado? Que han surgido doctrinas basadas y falsos maestros aquí como Jesucristo advierte. El sermón que traemos hoy, y me alegra que me dejaron como una hora, porque me han invitado a algunos sitios y me dejan 28 minutos, yo le predico 25, porque yo no voy a pelear con el estómago adventista y con la programación de mi estómago. Entonces los hermanos comienzan a bostezar y a aburrirse, soportándome verme a mí la cara y cosas. Ustedes saben que yo me afecto a veces con los ojos cerrados, para no verme mucho yo mismo. Y los espejos en la habitación yo los cierro, que no se vean para yo no verme. Vamos a dividir en 3 partes. Primero, vamos a leer y comentar la lectura de Mateo 24, de la que seleccionamos como 5 versículos. Quizá yo me tome la libertad de agregar algunos. Luego vamos a la primera carta a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 4, y vamos a leer cuáles son la cadena de eventos, porque Jesucristo nos muestra, aquí en Mateo 24, nos muestra cuál va a ser la situación. Ustedes me van a decir, o van a pensar en sus mentes, si se parece a lo que Jesucristo describe a sus discípulos cuando iba bajando las escalinatas del templo, si se parece a este tiempo, o si estamos peor. Y cuando veamos una palabra tan autorizada como la del apóstol Pablo de Tarso, casi nadie dice Pablo de Tarso, dicen Saulo de Tarso. Él siguió siendo de Tarso porque nació en Tarso. Ahora, cuando Jesucristo lo cambia, lo sacude, lo tumba del caballo, lo extrae, lo revolotea y lo transforma y lo convierte, entonces ahí se llama Pablo, pero sigue siendo de Tarso, que fue donde él nació. El único apóstol que da su currículum vitae, el único apóstol intelectual, porque había apóstoles, y él se describe como un abortivo, porque él llega después, como un pegado, después de los apóstoles originales de Jesucristo. El único apóstol intelectual que da su currículum y que Dios le escogió por algunas circunstancias muy especiales. Bien, tienen a mano Mateo 24. Tengo 2 días luchando con una jaqueca que heredé de mi mamá. Heredé de mi madre 67,000 pesos de una casa que vendieron. Se gastaron los 67,000 pesos hace más de 25 años, pero la jaqueca me queda. Pero por todo doy gloria a Dios. ¿Qué dice aquí en Mateo 24? Vamos a arrancar del 29. La venida del Hijo del Hombre. El tema de hoy es combatir, desmenuzar, destruir, desmontar la narrativa del rapto secreto con el texto bíblico, con lo que la palabra misma dice, que tenemos la palabra profética más segura, que hacemos bien en estar atentos a ella. No sé por qué se dejan seducir con tanta facilidad los hermanos. Por eso Jesucristo advierte de que iban a venir y estaban cuando Jesucristo y siguieron falsos profetas. Y por ahí anda un señor que dice que él es Mesías, que él es el Mesías, y está predicándole al mundo musulmán del Islam y está predicándole al mundo cristiano, lo que le dicen el mártir. Aquí dice la venida del Hijo del Hombre. Tienen ahí a Mateo
4:29. Fíjense cómo dice, e inmediatamente, es decir, que son una cadena de eventos uno tras otro. Hay una secuencia lógica, racional. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo el universo, el mundo, lo que conocemos, será trastornado. Ese orden de las horas que ahora son más rápidas, los días están pasando huyendo. Yo ahorita era un adolescente y ahora soy un señor mayor. Va pasando rápido. Antes, un hombre de 50 años ya tenía la caja comprada en una esquina de la casa porque estaba muriendo. Ahora cualquier muchachón tiene 50 o 60. Fíjense cómo hemos cambiado. Entonces, se va a remover todo. Luego que esto pase, es decir, a seguidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. El que está hablando no es un intérprete, no es Tim LaHaye, no es Jerry Jenkins, no es su libro que lo llevaron al cine, Left Behind, o Deja Eso Atrás. Y entonces, al decir entonces significa algo que sigue. Lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué pasará? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo primero que representa la famosa teoría, doctrina o idea del rapto secreto, que ha seducido a muchos evangélicos, que hay católicos que ya lo están creyendo, y algunos adventistas también han sido engañados. Por eso el apóstol Pablo advierte que no se dejen mover fácilmente, que si él mismo se presenta a la iglesia, o sea por carta, y le trae un evangelio diferente, sea anatema, no lo crean. Porque es que el evangelio eterno de Jesucristo ya fue diseñado por Dios, ya fue comunicado por medio de su santa palabra, la palabra profética, y ya no tenemos que tener una expectativa de que venga un evento nuevo o el orden de los eventos sea trastornado. Muy importante. ¿Qué sigue diciendo? 29, 30, 31. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Una trompeta no puede estar escondida. No es un rapto secreto. No es que Jesucristo viene, desaparece varios millones de los que son salvos y se va, y después viene una tribulación de 7 años. Tú te preparas en esos 7 años porque te quedaste en el primer viaje, y entonces tú te preparas para la segunda ronda, para la segunda vuelta, como dicen aquí en las elecciones. Ustedes se han fijado que siempre dicen, si fulano no llega al 50+1, se va en segunda vuelta. En segunda vuelta siempre se van para su casa. ¿Ustedes se han fijado? Y cada 4 años nos salen con esa historia que el que está, dice, señores, el que tenga el 1 es él. ¿Qué más? Y enviará a sus ángeles y juntarán con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto quiere decir, y recuerden que en Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Cuando yo era niño siempre me llamaba la atención eso. A mí me alfabetizó con la Biblia. Y yo decía, pero ¿cómo decía que todo ojo le verá? Bueno, todo ojo le verá hasta que lo que le traspasa. Todo le verá. O sea que no es secreto. Dice, de la higuera, ¿qué es la higuera? Israel es la higuera. Y Israel es el reloj profético. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, vimos ahí la segunda venida, que sería una tercera. El rapto sería entonces, daría espacio a una tercera. La primera, cuando viene en carne, 100% hombre, 100% Dios,
hace su ministerio, nace de una familia pobre en Belén, de una carrera pobre como carpintero. Y entonces completa su ministerio. Y en la cruz, donde él dice el tetelestai en griego, el consumatum es, el consumado es, significa he terminado la obra, Padre, he terminado la obra que me enviaste, la obra redentora, vicaria, la muerte sustituta y redentora por toda la humanidad. Y le voy a dejar una tarea ahora. El velo del templo se rasga y como el velo del paso del lugar santo al lugar santísimo. Y esto lo estoy grabando y lo voy a subir a mi página. ¿Qué pasó con los judíos? Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a todos los coins, a todos los perrillos, a todos los humanos, a todos los que no son judíos, le fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces se rasgó el velo del templo y se detuvo el culto sacrificial judaico, que eran 2 veces el sacrificio, una por la mañana y una por la tarde. La gran tarea, la gran pregunta que está dando vuelta en mi cabeza hace casi 4 años y se lo he dicho a algunas personas y nadie me ha dicho nada. Se la tiré a unos hermanos que tienen un programa de Radio Amanecer que se llama como Verdad Bíblica, creo, Verdad para Hoy, y no pudieron. Y consiste: si con el rasgado del velo del templo, que demuestra que Dios dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, los judíos que no lo aceptaron como Mesías, Yeshua Mashiach, que no lo aceptaron, se detiene el culto sacrificial de la tarde y de la mañana. Se detiene el sacrificio de mediación por los pecados del pueblo. Entonces, no aceptaron al Mesías Redentor que llegó y detuvieron el culto que estaban haciendo desde que salieron de Egipto. ¿A quién adoran entonces? ¿Deberían pensar en eso? Piensen. Si no lo entendieron bien la pregunta, ustedes buscan el video, me van a seguir toditos, va a aumentar 21,000 los seguidores, ¿verdad? Y así lo pueden ver. Otro puntito. Aquí está descrito la cadena de eventos, uno por uno. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, a la primera carta a Tesalonicenses, los hermanos Tesalónica, capítulo 4, del verso 13 en adelante. Vamos a ver lo que dice Jesucristo en los textos, en los versículos que no leí al principio. Dice: oiréis de guerra y de rumores de guerra, hambres, pestes, pestilencia, enfermedad en todos los lugares, pero aún no es el fin. Es decir, esos son los principios de dolores, las pasaditas que decía mi mamá, que le daban a ella cuando ya estaba para parir. Había que mandar a buscar la comadrona. Yo nací en la maternidad de Gasco, en la capital, en la avenida, creo que México. La acababa de inaugurar Trujillo en el 57 y ahí fue mi mamá y me parió. Todos los otros 5 nacieron con comadronas y parteras. Por eso yo nací tan especial, para la gloria de Dios. Vamos a leer. 1 Tesalonicenses 4:13. Oigan lo que advierte Pablo a la iglesia en su primera carta a los hermanos de Tesalónica. Le dice: tampoco queremos, hermanos, ese queremos puede ser, porque se puede decir, refiriéndose a mí, decir queremos, vamos, colectivamente refiero, pero es posible, muy posible, que ahí él se refiere. Habría que ver quiénes son los que dedican la carta
si son así, míralo ahí, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Por eso dice, tampoco queremos, esos son detalles que hay que buscar cuando uno está no solo leyendo la Biblia, sino escudriñando. Se puede leer sin escudriñar, pero no se puede escudriñar sin leer. Es imposible. Hay que leer, releer el texto, compararlo, contextualizarlo, contrastarlo con el otro y pedirle primero, antes de hacer todas esas cosas humanas, pedirle a Dios en oración de rodillas que nos oriente, que nos muestre la verdad que hay aquí. Bueno, vamos, 1 Tesalonicenses 4:13. ¿Van conmigo? Señores, lean, no le tengan miedo, los libros no mueren. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ignorar es desconocer. ¿Y quiénes son los que duermen? Los muertos, cuya memoria es quitada y que los muertos nada saben. Dice, acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Entonces eso quiere decir que los que tenemos la esperanza bienaventurada somos nosotros. Los otros que no tienen esperanza, bueno, cualquiera se entristece cuando ve que no tiene ninguna esperanza de redención. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, los que mueren redimidos, los que mueren salvos, los que mueren y están durmiendo en espera de la manifestación gloriosa de su venida. Dice, vamos a pasar, podemos leer el 15, no importa, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, está aclarando aquí el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses. Le está diciendo claro que es palabra del Señor. No soy yo que me estoy inventando una cadena de eventos, sino que el Señor en su gracia me las reveló a mí y se las estoy comunicando a ustedes. ¿Y qué le dice? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros acechen la cadena de eventos, acechen la secuencia, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no iremos primero que los que durmieron. ¿Por qué él dice lo que habremos quedado? Y tuvimos una lección hace poco en la escuela sabática sobre esas personas que han permanecido. El título de la lección lo dice, es decir, los que quedaron en espera, que estaban ahí. Porque la iglesia del primer siglo, Pablo le escribe a la iglesia del primer siglo, creía que la venida de Jesucristo, su segunda venida, iba a ser inminente y estando ellos vivos, 5, 3, 10 años, 10 meses, quién sabe. Pero hay otra palabra consoladora que dice, nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Es decir, cuando vinimos al conocimiento de la verdad, no estaba tan cerca como está ahora. Y le voy a decir una cosa. Yo vivo estudiando eventos mundiales. Ahorita, para cerrar, vamos a hablar un poquito de la situación especial que tiene Israel ahora, right now. Y de cómo países que han... No me quiero meter por ahí porque eso me apasiona demasiado. Pero con eso que vamos a hacer. Dice, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque creyeron que los hermanos que se han muerto de 3, 4, 5, 10 años durante el ministerio de Jesucristo, después de la muerte o durante la muerte de Jesucristo, pues nosotros no íbamos a prevalecer porque ya la venida de Jesucristo era inminente. Pero el tiempo del fin de Daniel 12 es ahora. ¿Qué más? Porque, oigan la cadena, porque el Señor mismo, con voz de mando, Señor, hay que saber, hay que haber pasado centro. Y como yo estuve en 3 de las 4 academias de este país, para saber lo que es la voz de mando. Con voz de arcángel
arcángel significa un ángel que es un archiángel. Archiar significa poder. Por eso se dice anarquía donde no hay orden. Por eso dice monarquía donde uno solo manda. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Siempre surge la trompeta del llamado, el shofar, que usaban los judíos, un cuerno para llamar al pueblo. Descenderá del cielo, cadena de evento, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, todos los que están en las tumbas, que murieron con la bendita esperanza de redención, van a resucitar. Oigan cómo es que va. El Señor mismo con voz de mando, las características, voz de arcángel, tercera característica, trompeta de Dios. Vamos a ver los hechos ahora. Descenderá del cielo, ahí va un hecho. ¿Y qué pasará inmediatamente? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estamos ahora nosotros, interpretémoslo para nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre me ha encantado ese último renglón, ese último párrafo, ese último texto, y así estaremos siempre con el Señor. Sin angustia, sin deuda, sin dolores, sin jaquecas, sin olla, sin enfermedad, sin odios, sin envejecer, sin enfermedades ni dolanas. Entonces, esa es una bendita esperanza. Pero mire lo que él dice. Bueno, lo voy a repetir porque esto es tan lindo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa palabra de arrebatar, arrebatar no es quitarle a alguien lo que no es mío. Porque hay que tomar en cuenta que esta Biblia, que para mí es la versión que más me gusta, la Reina Valera 60. Reina Valera 60. Yo aprendí a leer en una escuela hogar que tenía mi madre. Mira, le he mencionado 3 veces. No pasa un día que yo no mencione a mi madre o no piense en ella. En esta Biblia, para llegarme en español a mí, fue 2 frailes católicos, uno llamado Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que se van a Suiza, que había quedado fuera del mandato del poder político perseguidor del Vaticano, 1549, o 1569 mejor dicho, en plena Inquisición que comenzó en 1545 como reacción a la reforma protestante que arranca con Lutero en 1517, en noviembre, cuando él clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Alemania. Me decían, quedó bonito, quedó muy bonito, gloria a Dios por eso. Entonces, luego, ¿en qué va? En alemán. Después va la traducción al inglés, o del alemán al español, y entonces nos llega a nosotros. Entonces, tenemos que estar atentos a hacer las comparaciones con el texto griego. Hay una herramienta tremenda que es el comentario bíblico adventista. Todo lo que usted vaya a leer, tenga su comentario bíblico, que lo descarga gratuitamente, y ahí mismo usted va haciendo ad pedem literae, al pie de la letra, sin ninguna torcedura ni sesgo. Ahí está dicha la verdad. Y así estaremos siempre con el Señor. Ya tengo como 35 minutos hablando. Y nos falta la advertencia a no dejarse mover fácilmente. Por eso del rapto secreto. Está la primera venida de Jesucristo. Y muere y es levantado al cielo. Hechos 1:11. Varones, ¿qué ustedes están mirando? El mismo Cristo, como ustedes lo vieron que se fue, así mismo regresará. Ahora, ¿que será como ladrón en la noche? Sorpresivamente, sí. ¿Quién sabe cuándo llega el ladrón a robarle? Nadie. Es como dice la palabra, que si el hombre de familia supiera cuándo viene el ladrón, ¿verdad?
pues evitaría que le mine su casa. Ahora vamos a leer y comentar algo que tengo marcado. Esto me lo regaló Maranata, el Señor viene, de Elena White, el hermano Juan Ovalles, que está ahora congregándose en Nagua. Me invitó a ir a predicar el sábado 28. Dice, pero yo creo que debería ser, no, yo no voy a hacer ninguna introducción, vamos a leer lo que dice. Dice, todas las naciones siguen a los Estados Unidos. Este escrito dice lunes 25 de julio. No debe decir el año, sino 25 de julio del año que sea. Dice, cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Esto tiene una actualidad que parece haber sido escrita esta mañana. Cuando yo estaba atento, hice como 10 videos sobre el cónclave, quiénes podían ser los papables, cómo se hace la elección papal, el papa en la profecía, lo que es el Vaticano. Hay uno muy provocador que se llama la invención de la Iglesia Católica, que no tiene nada que ver con la Iglesia de los Apóstoles. No tiene nada que ver, eso lo inventan en el año 321 al 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino. Se cree. Bueno, y hice otra incluso que se llama León XIV, un papa en apuros para una iglesia en crisis. Un papa en 1 hora 8 minutos de escatología, de interpretación, de texto bíblico y de geopolítica. Miren, la hermana White dice aquí, los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa. ¿A qué se refiere? Se lo voy a detallar. Y si alguien no entiende algo, puede levantar la mano. El país de la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque en 1640 llegaron a las costas de lo que es hoy Boston, en Massachusetts, en Plymouth, llegaron los Pilgrim Fathers, los padres peregrinos, en un barco llamado el Mayflower o Flor de Mayo. Venían huyendo y se fundaron 13 colonias en el territorio norteamericano, pero que el papá racial, histórico y teológico también de Estados Unidos, que es Reino Unido de Inglaterra. Entonces ellos vinieron huyendo de la persecución que desató el papado como reacción a las tesis de Lutero, pero también al trabajo de John Wycliffe, el trabajo de Juan Hughes y otros reformadores. Y la Iglesia Católica puso en ejecución lo que se llama la Santa Inquisición, que debería llamarse la Diabla Inquisición. ¿En qué consistía? En matar a todo aquel que era cristiano como ellos también, que seguía al mismo Jesucristo, pero que no aceptaba a Roma y sus herejías y sus distorsiones sobre la fe de los apóstoles, sobre la palabra profética, sobre las doctrinas de Jesucristo sobre todo. Entonces tuvieron que salir huyendo a esta tierra de Freedom Land, a esta tierra de libertad. Bueno, llegaron protestantes, había bautistas, hubo varias tendencias de protestantismo como los hugonotes, los bautistas, los wesleyanos por John Wesley, etc. Y 1641, 7 años después, en Alemania, que se salió del poder papal, un estado protestante, en Rusia no pudieron pisotearla el poder papal y ellos crearon la iglesia ortodoxa, porque se desprendieron del catolicismo y tienen una especie de papa que es el patriarca de la iglesia ortodoxa, que es el patriarca Kirill. Ni siquiera durante los tiempos
de la etapa soviética que nos vendían a la Unión Soviética por el comunismo ateo y disociador. Rusia, como Unión Soviética y como imperio y como sea, siempre, y ahora como Federación Rusa, siempre ha sido una nación cristiana. Pero nos construyen tanto odio y tantas cosas para que uno crea que no, ellos son una nación cristiana, protestante. Que en esa interpretación que hicieron entre catolicismo y las doctrinas de Lutero y los reformadores, incluyeron la adoración de imágenes, por ejemplo. Eso es verdad. ¿Qué más? ¿A qué nos referimos aquí? A la ley dominical. Estados Unidos históricamente no ha mantenido relaciones diplomáticas con el Vaticano. Proclamada la República fruto de la Revolución Americana 1776, 4 de julio, duran hasta 1788, 12 años, hasta que en abril es proclamada la Constitución que dice "We the people", nosotros el pueblo. Y el mismo Jefferson, de los padres fundadores, los padres de la patria de Estados Unidos, que es el mejor, el más inteligente, el más formado, el más preparado de los cuatro, pero todos eran esclavistas, tenían esclavos. Cuando el primer presidente George Washington se va de la Casa Blanca, le dijeron: "Usted puede reelegirse". "No, ya yo cumplí mi trabajo histórico aquí, me voy a cuidar mi finca". Y él tenía esclavos y era tierra de libertad. Jefferson también tenía esclavos y Benjamin Franklin también era, y Madison era tierra de libertad. Hasta que en 1861, durante la guerra de secesión, 61 al 63, Abraham Lincoln, que lo matan por eso, suprime, hace una abolición de la esclavitud y ya todos eran ciudadanos. Todos los que eran esclavos fueron liberados y si tenían edad de ser ingresados a la milicia, entraban como soldados y se les pagaba. Eso le costó la vida a Lincoln, lo matan en el Teatro Ford. Por la espalda le dieron un tiro a un señor llamado John Wilkes Booth. ¿Qué más? La ley dominical ya está redactada. El evangelio protestante, todas las otras denominaciones, salvo parte de una iglesia reformada que guardan el sábado, y por supuesto la iglesia adventista. Adventista significa de la venida. Si hay un tema fundacional, básico, fundamental, característico, es este que estamos tratando hoy, de la pronta venida, gracias a Dios, de la pronta venida de Jesucristo. Estados Unidos no tiene un nuncio, un embajador vaticano. Jefferson. Que Jefferson dijo que el Vaticano es un poder que debe verse como tal. Eso lo dijo Jefferson en los primeros años de la Revolución Americana, 1776, por ahí. Y la hermana White dice: Roma never changed. Roma no cambió. Entonces, hubo un papa que acaba de morirse, como dijeron que se había muerto en esa fecha, 21 de abril, el Papa Francisco, que publicó 3 encíclicas. Una encíclica es una carta doctrinal. Todo lo que los papas dicen, que ellos mismos se quedaron en la infalibilidad papal, que el papa no se equivoca, todo lo que dicen ex cátedra, o sea, desde la cátedra, es tomado como doctrina y como regla de fe adicional y muchas veces sustituta de la misma santa palabra de Dios. Porque Constantino cambió el día de la oración, que dice la Biblia, y la Biblia católica lo dice, por el domingo. Son de adoradores del sol, el día del sol. Y le pusieron el Domini. Domini significa en latín Señor. Nosotros somos dominicanos, los guardianes del Señor o los perros del Señor. Y además somos dominicanos porque esta fue la primera orden religiosa que vino aquí
a esta isla. Fue la orden de los dominicos. Entonces, el Papa Francisco, ya estoy casi terminando, tengo casi 50 minutos. El Papa Francisco publicó 3 encíclicas. Él asumió el 13 de marzo de 2013. Ahí en numerología pura. 3, 13 del 13. 13, 3, 13. Averigüen eso. ¿Qué pasa? Que él publica la primera encíclica, Lumen Fidei, a los 2 meses de asumir, los 3. El mismo año 13. Lumen Fidei es escrita en realidad por el cardenal Ratzinger, que es el Papa Benedicto XVI, que era alemán, y que fue el hombre que duró como 10 años como encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el nombre que le pusieron a la Santa Inquisición. Un grupo que salía a matar y le preguntaba, ¿usted cree? ¿Usted? Mátalo. Y lo mataban y no tenían que responderle a ningún tribunal. Lumen Fidei, la primera. La segunda es la Fratelli Tutti, 2015, tenía año y medio de papado. Y este es el Papa que ha nombrado más cardenales. De toda la historia del papado, el Papa 266, el que falleció hace poco, es el que ha nombrado más cardenales. ¿Qué más? Que hay, y hay otra encíclica, Lumen Fidei, Fratelli Tutti, y la otra, Laudato Si. Ahí es que está sí el peligro. Ahí es que sí está el problema. Porque dice que todas las religiones son caminos hacia Dios, como todos los caminos conducen a Roma. Y que la familia debe reunirse el día domingo a adorar y a compartir y a comer juntos con los abuelos, con los primos, aunque sean insoportables algunos primos, a juntarse y compartir el Laudato Si, que significa alabado sea. La Corte Suprema de Estados Unidos estaba conformada por protestantes. Eso podía uno verlo quizá como una ventaja, pero ningún adventista. Lo que indica que los 9 jueces estaban alineados con el domingo. Hay gente que ve como a la ligera el que Dios en su soberana voluntad haya querido escoger el sábado. Dios es dueño y señor de todo lo que existe, del mundo y su plenitud, y también del miércoles y el jueves, pero Él le plugo o le ha placido escoger el sábado. O sea que eso no debería, señores, si está en la Biblia, en Éxodo 20, y explicado en el libro de la ley, en Deuteronomio, no debería haber ninguna disputa ni ninguna discusión sobre eso. Una forma de matar el gallo a los dominicanos es decir, como usted, no tengo duda que usted es un creyente en Jesucristo, a mí me parece que usted cree mejor lo que está en la palabra de Dios y no lo que dijo un emperador romano y decretó el hijo de Constancio Cloro, Constantino el Grande. Antes tiene que escoger. Entonces, usted sabe cuándo Estados Unidos, porque las cosas se van moviendo, tuvo el primer nuncio. Lo pueden buscar porque tenemos un tío llamado Google ahí, que no es confiable al 100%. Hay muchos disparates en Google. Yo vi en Google que el primer presidente fue Francisco Rosario Sánchez. Pero ¿cómo tú vas a ser presidente si no existe la presidencia? Ni existía la nación. O sea, la nación existe, pero no existe el Estado dominicano. No existía el país. ¿Cómo tú vas a ser presidente de algo que no existe? Es como yo me imagino que hay una silla ahí, que esa silla me va a aguantar. Yo voy a seguir para abajo. Entonces, ¿qué más? En 1982, durante la presidencia de Ronald Reagan, es que es recibido como embajador el nuncio apostólico, así se llama. Y siempre los países lo ponen, y Trujillo lo hizo aquí, como el máximo representante del cuerpo diplomático. Se aplica en eso la antigüedad en el servicio diplomático, pero puede venir un nuncio que tenga 40 años de edad y haya otros embajadores que tengan 80, 73, 68 años, y el decano va a ser el Vaticano. Se llamaba Pio Laggi, Pio, L-A-G-H-I, Pio Laggi.
y fue recibido por Reagan en 1982. Ahora, 43 años después, tenemos el primer Papa norteamericano. Y recuerden que vivimos en un mundo de imagen, donde lo que importa es el impacto en la pantalla. Vivimos viendo pantalla las 25 horas del día. Antes veíamos el WhatsApp en la Biblia, ahora vemos el WhatsApp en el teléfono, a ver cuáles son los chismes de último minuto. Vivimos presos de la pantalla y todo es imagen. Por eso les confieso que a mí me gusta cuidar mi imagen, porque me he presentado a sitio mal vestido y dicen echa para allá. Me presento con una chaqueta bonita. Señor, dígame, ya te me tumban. Esa es una realidad práctica. Entonces, Pío Laggi es el primero, estoy terminando. Es el primer nuncio apostólico. ¿Y qué hizo Trump cuando se dijo que el cónclave, la elección, cónclave elector, iba a ser 7 de mayo? ¿Qué hizo? Una imagen de inteligencia artificial, vestido como papa y levantando el mundo. En una entrevista que me hizo Colombia Alcántara, de 1 hora y algo, sobre ese proceso, de lo que yo menciono, el último que menciono como una rabiza sin mucha esperanza, fue al cardenal Robert Prevost Martínez. Yo iba manejando, mi esposa iba manejando en Florida, íbamos para un sitio que se llama Monte Dora. Y recuerdo que me tiró Colombia, me mandaron rápidamente un corto de lo que yo había dicho 8 días o 10 antes de eso. Y yo lo pegué. Y yo mencioné un paquete de papables. Pietro Parolin, mencioné al cardenal Erdo, mencioné a Anthony Zuppi, mencioné un paquete a Robert Sara, que decía de un papa negro. Ninguno son que se mencionaron, y al mismo Parolin, Pietro Parolin, que es actualmente el presidente del Vaticano, el primer ministro del Vaticano, es el Pietro Parolin, que tiene de 2013 ahí. Uno de los cardenales, el más viejo, el cardenal Rey, lo felicitó antes de entrar, y el micrófono cantó, dijo en italiano: felicidades por anticipado. Pero hay un refrán en el Vaticano que el cardenal que entra al cónclave como papa, sale cardenal. Y yo lo sospeché, van a poner uno que ni siquiera haya sonado. Estamos llegando ya al punto final de este sermón, tenemos 1 hora, y espero que lo que hemos traído para acá sea de edificación para la iglesia, pero también para el que habla, porque una de las bendiciones tremendas de predicar la palabra de Dios es que el mensaje que tú mandas para allá se devuelve para donde ti y te ministra, te edifica. Muchas gracias y bendiciones.